Hola, mi nombre es Alison Mía Loyola Canchari. En el fundamento teórico hablaremos sobre la prueba Q, la desviación estándar, la prueba F, la prueba T-Student y la prueba de Kolmogorov, todos utilizados en la práctica. Primero iniciamos con la prueba Q, la cual nos va a servir para rechazar o aceptar un valor dudoso. Lo calculamos de la siguiente manera, restando el valor dudoso con su valor más próximo entre el rango. Una vez obtenido este dato llamado Q experimental, para saber si se acepta o se rechaza, vamos a compararlos con la tabla de relaciones de rechazo Q. Según el número de observaciones, vamos a ver qué dato le corresponde. Cabe recalcar que mayormente se trabajará con el Q 0.95, ya que hay mayor nivel de confianza. Si vemos que es mayor, según la tabla, el dato obtenido, se rechaza, y si vemos que es menor, se acepta. Esto servirá para saber con cuántos datos vamos a trabajar para las diferentes mediciones que vamos a calcular. Seguimos con la desviación estándar, la cual es una medida que nos va a servir para calcular la dispersión de una distribución de datos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros datos van a tener una media, que es la suma y la división según la cantidad de datos de nuestro grupo. Vamos a tener una media y la desviación estándar. Lo que calcula es cuánta diferencia hay en cada dato con referente a la media. Si nosotros tenemos una desviación estándar muy alta, eso quiere decir que hay mucha diferencia de datos con el valor medio. Y en caso que sea menor, eso quiere decir que los datos tienden a estar muy cerca con el valor medio. Esto nos ayuda para calcular la precisión de los datos. Si los datos están más cerca al valor medio, va a haber una mayor precisión de estos. La prueba F se va a encargar de comparar las variantes de los datos de los dos grupos obtenidos tras el análisis de nuestra muestra. Recordemos que la varianza hace referencia a la dispersión de los datos. Eso quiere decir qué tanto se diferencian cada dato de los grupos con relación a su media respectiva. Entonces, quiere decir que la prueba F nos va a decir si las varianzas de los dos grupos son iguales o son significativamente diferentes, en donde la hipótesis nula establece que no hay una diferencia significativa entre las dos varianzas, mientras que la hipótesis alternativa establece que hay una diferencia significativa entre estas varianzas. Realizando la prueba F en nuestro Excel, obtenemos un recuadro donde vamos a obtener nuestro valor F y nuestro valor crítico F. El primero va a servirnos como valor experimental y en caso del valor crítico nos va a servir como valor tabular para poder compararlos. Ahora les hablaré acerca de la prueba T-Student. La prueba T-Student se encarga de diferenciar las medias de los dos grupos analizados. Lo primero que tenemos que hacer es definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula establece que no hay diferencia significativa entre ambas medias. Por otro lado, la hipótesis alternativa establece que sí hay una diferencia significativa entre ambas medias. Luego de definir tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa, se selecciona el tipo de prueba T adecuado. Esto depende de las muestras, si son dependientes o independientes entre sí. Antes ya tenemos que tener calculado la media, la desviación estándar, el tamaño de la muestra para cada grupo para así obtener nuestra tabla de valores. Luego de ello, tenemos que calcular la estadística T utilizando la fórmula de cada del Excel a nuestro grupo de datos. Tras obtener el valor de T y el valor crítico de T, se tienen que comparar ambos valores. Si el valor calculado de T es mayor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y si el valor calculado de T es menor al valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula. En cuanto a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, esta prueba nos ayuda a comparar la distribución empírica de los datos con la distribución teórica esperada. Dentro de esta prueba vamos a poder observar la distribución normal y la distribución no normal. En la distribución normal, esta se caracteriza por ser simétrica en forma de campana. Y en cuanto a la distribución no normal, esta se caracteriza por ser asimétrica, puede tener picos más altos o bajos y colas muy largas. Y bueno, en cuanto al potenciómetro, como ya se mencionaba antes, el potenciómetro es muy importante ya que es utilizado para medir el potencial de hidrógeno de una solución. Bueno, en cuanto a su fundamento, este se basa en la medición del voltaje eléctrico generado por una celda electroquímica en la que se encuentran sumergidos un electrodo de referencia y un electrodo de vidrio, este último sensitivo al pH. La diferencia de potencial entre el electrodo de vidrio y el de referencia se mide como un voltaje donde la relación entre el potencial y el pH se determina mediante la ecuación de Nernst. Como se puede observar en la imagen, E, que es igual al potencial medido, es igual a E sub 0, que es el potencial estándar, más R, que representa la constante de los gases, por T, que es la temperatura medida en Kelvin, sobre F, que es la constante de Faraday, por el logaritmo de alfa H, que es la actividad de los iones hidrógeno. Buenas, soy el Ryan Alder Steven y vamos con los datos experimentales. Se analizó el pH de varias muestras de lágrimas. Los datos se dividieron en dos tablas, tabla A y tabla B. Lo primero que debemos hacer es ordenar de menor a mayor los datos de las tablas. Luego, primero comenzamos con la tabla A, realizamos la prueba Q y planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula no se rechaza el dato dudoso y la hipótesis alternativa se rechaza el dato dudoso. Para hallar la Q experimental, lo que debemos hacer es restar el dato obtenido, el dato dudoso, menos el dato más próximo y dividirlo entre el rango, que sería el dato mayor menos el dato menor. Una vez obtenido el dato experimental, lo comparamos con la Q tabular, que es por medio de unas tablas, y en este caso, de la tabla A, se obtuvo que es menor la Q experimental. Por lo tanto, el criterio sería aceptar la hipótesis nula. En conclusión, se acepta el dato dudoso. Bien, una vez hallamos la prueba Q, estamos en positivo de que se acepta el dato dudoso. Por lo tanto, ahora podemos coger todos los datos sin ninguna restricción. Y hallamos el promedio, que con ayuda de nuestro Excel, o si no, podemos sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos.
Y luego, también con ayuda de nuestro Excel, hallamos la desviación estándar. Bien, ahora vamos a hallar la distribución normal, o la prueba de Kolmogorov de Smirnov. Lo primero que debemos hacer es plantear nuestra hipótesis. La hipótesis nula, que dice que no sigue una distribución normal, y la hipótesis alternativa, que sigue una distribución normal. Bien, luego es plantear el factor n sobre 10, que es 0.1, y comenzar a hallar la frecuencia absoluta, que es ni. Ahora, según el número de datos, por ejemplo, en el primero y segundo dato, es 7.14, por lo tanto, hay dos datos que se repiten, 0.2 sería. Y luego los demás simplemente se repiten una vez, sería 0.1. Luego sacamos la frecuencia absoluta acumulada, representada por la n mayúscula y la i, y luego comenzar a hallar la distribución, la variable estandarizada, que sería representada por la letra z. La variable estandarizada se halla con, vamos a coger el primer dato y restarlo por el promedio y dividirlo por la desviación estándar, y así sucesivamente con todos los demás datos. Así hallamos la variable estandarizada. Luego comenzamos a hallar la distribución normal estándar, lo cual haremos uso de nuestro Excel para hallarla. Como se halla distribución normal estándar de la variable estandarizada, la letra z, con ayuda de nuestro Excel. Y luego hallamos la diferencia. La diferencia sería la frecuencia absoluta acumulada menos la distribución normal estándar. Una vez hallado todo ello en la diferencia, verificamos cuál es el número mayor entre todos los datos. En este caso, de la tabla A sería 0.14, 0.157. Ese sería nuestra variable experimental. Y la variable, el valor experimental y el valor tabular. En este caso el valor experimental sería 0.157, que sería menor al valor tabular, eso sería a través de las tablas, 0.2616, lo cual el criterio sería aceptar la hipótesis nula, lo cual en conclusión no sigue una distribución normal. Para la tabla B, igualmente realizamos el mismo procedimiento, ordenamos los datos de menor a mayor y realizamos la prueba Q, sin antes haber realizado ahora la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Que van a ser las mismas. La Q experimental va a ser en este caso igual, 0.0909, y va a ser menor a la Q tabular, que sería 0.464. El criterio sería aceptar la hipótesis nula. En conclusión, se acepta el dato dudoso. Bien, después de haber realizado ello, se saca el promedio, ya que sabemos que se acepta todos los datos, realizamos el promedio y realizamos la desviación estándar, con el mismo procedimiento que la tabla A. Bien, ahora hallamos la distribución normal de la tabla B. Realizamos el mismo procedimiento. Planteamos nuestras hipótesis, la hipótesis nula, cual nos sigue una distribución normal, y la hipótesis alternativa, la cual sigue una distribución normal. Planteamos los factores, el factor n sobre 10, que sería 0.1, y hallamos la frecuencia absoluta, ¿no? En este caso de la tabla B, todos dan 0.1, y la frecuencia absoluta acumulada. Luego pasamos a hallar la variable estandarizada, representada por la letra z, el cual sería cogiendo en este caso el primer dato, 7.5, menos el promedio, dividiéndolo entre la desviación estándar, y así sucesivamente con todos los datos. Luego hallamos la distribución normal estandarizada con ayuda de nuestro Excel, cogiendo todos los datos de la z o la variable estandarizada. Luego hallamos la diferencia, el cual la diferencia sería restando la frecuencia absoluta acumulada y la distribución normal estandarizada, y así todos los datos. Luego, para poder hallar el valor experimental del cuadro de la diferencia, buscamos el número mayor. En este caso de la tabla B sería 0.11265. Bien, el valor experimental es 0.1126, que sería menor al valor tabular, que sería 0.2616. Por lo tanto, el criterio es aceptar la hipótesis nula y en conclusión no sigue una distribución normal. Continuando con el análisis de datos, se procede a hacer la prueba F, para determinar si las varianzas entre ambas muestras son diferentes o iguales. Para ello tenemos acá nuestras dos hipótesis, donde la hipótesis nula nos dice que las varianzas no son diferentes y la hipótesis alternativa que las varianzas son diferentes. Entonces, en Excel, yendo a datos, análisis de datos, prueba F para varianzas de dos muestras, seleccionamos tanto nuestra muestra A como nuestra muestra B. Una vez hecho eso, nos aparece un cuadro donde compara ambas variables, donde aparece la media, la varianza, observaciones, graphs de libertad. Donde dice F, el valor 1.17, viene a ser nuestro valor experimental, el cual lo vamos a comparar con el valor tabular, que vendría a ser el valor crítico para F en la tabla. Al compararlos vemos que el valor experimental es menor que el valor tabular, por lo que nuestro criterio va a ser aceptar la hipótesis nula. Es decir, se va a concluir de que la prueba F no muestra diferencias significativas entre las varianzas, por lo que se asume una homogeneidad de varianzas.
Posteriormente realizamos la prueba T, la cual nos va a servir para comparar la media entre ambas muestras. En este caso, como ya hemos realizado la prueba F, podemos aplicar en análisis de datos la prueba T para las muestras suponiendo varianzas iguales. En este caso, nuestras hipótesis son: la hipótesis nula menciona que las medias no son diferentes y la hipótesis alternativa que las medias son diferentes. Al aplicar la prueba T, nos aparece este cuadro comparando ambas variables, en el cual el valor de estadístico T, que viene a ser menos 20.35, vendría a ser nuestro valor experimental, pero con valor absoluto. Mientras que nuestro valor tabular vendría a ser en este caso el valor crítico de 2 colas. Se eligió la prueba de 2 colas porque se busca identificar si existe cualquier diferencia entre los valores de pH de ambos grupos, sin importar si uno fuera mayor que el otro. Al compararlos, vemos que el valor experimental es mucho mayor que el valor tabular, por lo que el criterio es rechazar la hipótesis nula y se llega a la conclusión de que las medias son diferentes. Este análisis se centra en la evaluación de datos de pH lagrimal mediante la prueba Q y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, las cuales tienen por objetivo poder determinar la presencia de valores atípicos y la normalidad de la distribución, comparando nuestros hallazgos con la literatura científica existente. Respecto a la prueba Q, la aplicación de esta prueba a nuestro conjunto de datos revela un valor experimental de 0.0909, la cual es inferior al valor crítico tabulado que salió con un valor de 0.464. Esto nos lleva a poder aceptar la hipótesis nula, indicando que no existen valores atípicos significativos en nuestra muestra de pH lagrimal. Respecto a estos valores con la comparación con la literatura científica, tenemos a un artículo titulado "El estudio comparativo del volumen del menisco lagrimal mediante OCT tras la instilación de 2 tipos de lágrimas artificiales". Mediante este estudio, que se centra en el volumen del menisco lagrimal, no menciona el uso de la prueba Q. Sin embargo, los autores aluden al empleo de otras técnicas estadísticas para de esta forma poder asegurar la precisión y también la validez de las mediaciones, en este caso el OCT. Nuestra ausencia en lo que respecta a nuestros datos, de los datos atípicos, sugiere que los valores de pH que nosotros medimos reflejan fluctuaciones reales y no errores metodológicos. La presencia de estos valores atípicos podría indicar problemas con la técnica de medición del pH, con la estabilidad del sensor o incluso con la presencia de contaminantes en la muestra, afectando de esta forma la validez en los resultados. La aplicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov a nuestros datos nos arroja un valor experimental de 0.157, el cual es inferior al valor crítico tabulado que nos dio como resultado 0.2616. Esto indica que los datos del pH lagrimal no siguen una distribución normal. Esto puede deberse a la naturaleza intrínseca de los datos del pH lagrimal, que de cierta forma son susceptibles a la variedad de influencias fisiológicas y también ambientales. Además, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es particularmente sensible a diferencias de la distribución de la muestra y a la distribución normal teórica. En comparación a estos datos con otra literatura científica, tenemos al artículo titulado "Cuantificación de la afectación visual inducida por geles de lágrima artificial". Dentro de este estudio también se utilizan pruebas estadísticas para que puedan evaluar los efectos de los geles de lágrimas artificiales en la calidad óptico-ocular. Es probable que los autores hayan verificado el cumplimiento del supuesto de normalidad antes de poder aplicar pruebas paramétricas. Dado que nuestros datos no exhiben una distribución normal, es imperativo que podamos seleccionar pruebas no paramétricas, siguiendo el enfoque metodológico en este artículo. Con la prueba de F de Fisher, el cual se emplea para comprobar si los datos vienen de una misma población. Como observamos a mi costado, vamos a ver que es una división de varianzas. Si esta división es igual a 1, quiere decir que las varianzas son iguales. Si es diferente, pues las varianzas son diferentes. Para este caso, observamos la tabla y nos damos cuenta que el F experimental es 1.17 y el F tabular es 3.17, por lo cual nosotros vamos a aceptar la premisa H sub 0, el cual nos dice que las varianzas no son diferentes, es decir, que son iguales. En conclusión, no hay evidencia estadística suficiente para concluir que las varianzas de los grupos son diferentes. En este caso vamos a concluir que las muestras provienen de un mismo grupo o de una misma población. Esta prueba es muy importante porque le da validez para que continúen las siguientes pruebas. En este caso, la TD Students, como lo vamos a ver. La prueba TD Students, que se emplea para ver si las medias son diferentes o son iguales. En este caso, en la tabla vamos a observar que el T experimental es 20.35, pero sale negativo y nosotros tomamos su valor absoluto. Y el T tabular es 2.1, por lo que vamos a rechazar la premisa H sub 0, que nos dice que las medias no son diferentes. Al aceptar este H sub 0, concluimos que las medias en realidad son diferentes. Esto quiere decir que hay evidencia estadística suficiente para concluir que las medias van a provenir de diferentes grupos. Esta prueba se emplea en investigaciones para comparar las medias y evaluar los efectos muchas veces en los tratamientos y en las intervenciones. Revisando un poco de la bibliografía, he encontrado que cuando se da en los casos de que hay varianzas iguales y medias diferentes, esto muchas veces se debe a que hay una diferencia en el tamaño de las muestras, por lo cual podemos recurrir a un error de tipo 1, que sería un falso positivo. Es decir, que la prueba en realidad es falsa, el dato es falso, pero nosotros lo aceptamos como un verdadero.
Conclusiones. A partir de los valores obtenidos en la prueba Q, se determinó que ninguno de los datos experimentales presenta comportamientos dudosos o atípicos. Por lo tanto, valida la calidad del conjunto de datos, permitiendo continuar con el análisis estadístico sin necesidad de depuración. También, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se observó que las diferencias entre la distribución acumulada observada y la distribución normal teórica superan el valor tabulado, aceptando la hipótesis nula. Por lo tanto, los datos no siguen una distribución normal. También se observó una diferencia notable entre los valores promedio del pH en las dos series de datos, de 7.186 y 7.551. Esta variación sugiere la influencia de factores experimentales o biológicos distintos, resaltando la importancia del control de variables en la recolección de datos experimentales. Continuando con las conclusiones, la prueba F permitió comparar las varianzas de ambos grupos, así evaluando la dispersión de los datos respecto a sus medias. Este análisis fue clave para determinar si las diferencias observadas entre los grupos son consistentes al establecer si sus varianzas son estadísticamente iguales o diferentes. La prueba T-Student mostró una diferencia significativa entre las medias, ya que el valor T experimental fue de 20,3 y esto superó al valor tabular que fue de 2,1. Esto indica que provienen de grupos diferentes, que fue un grupo A y fue un grupo B. Así, evidenciando sus efectos diferenciados que son útiles para evaluar tratamientos o intervenciones.